se va a hacer la voluntad del Señor en todo eso. Ahora vamos al repaso del estudio de la semana pasada. Recordarán que comenzamos con nuestro tema de dieta espiritual o 10 hábitos para un alma sana. Vimos que en nuestros días estamos rodeados de ciencia, recomendaciones, dietas, suplementos alimenticios, ejercicios, todo lo necesario para mantenernos físicamente sanos y en forma. Prácticamente todo mundo está interesado en ese tema. Estamos dispuestos a invertirle tiempo, esfuerzo, research, investigar los temas, invertir dinero. Y además siempre hay cosas nuevas en este mundo del fitness y la dieta. Hay que mantenerse actualizado porque muchas de las cosas que antes creíamos que eran muy saludables, ahora nos dicen que no lo son. Resulta que los endulzantes artificiales y los sustitutos de azúcar no son tan sanos. Muchos son veneno. Y siempre hay nueva ciencia, nuevos descubrimientos, y hay muchas personas que quieren ponerlos en práctica. Ya no basta con simplemente comer frutas y verduras, ya no basta una dieta balanceada, hay que comer orgánico, sin gluten, paleo, keto, super comidas, libre de jaulas, y la lista sigue y sigue y sigue. Ya no basta hacer ejercicio moderado 2 o 3 veces por semana, hay que hacer CrossFit. Y si no estás haciendo CrossFit, no estás haciendo nada. Pero vean, esto contrasta mucho, esto de la dieta física, la dieta para el cuerpo terrenal, el ejercicio, las disciplinas para el cuerpo terrenal, contrastan mucho con la dieta y los hábitos espirituales que estamos viendo en estos estudios. Porque las disciplinas espirituales nunca cambian. No hay nada nuevo en la teología, que es el estudio de Dios y sus atributos. Nada nuevo en el evangelio. Ningún camino nuevo de salvación. Nada nuevo en las disciplinas espirituales y la lucha por santidad. No hay nada. Ninguna disciplina espiritual, ninguna dieta espiritual, ningún hábito espiritual que no se haya escrito hace más de 2000 años en la palabra de Dios. Hay una cita que me gusta mucho de Spurgeon que habla de este tema. Spurgeon dice: no hay nada nuevo en la teología salvo lo que es falso. Solo lo que es antiguo es verdad, porque la verdad es antigua, tan antigua como Dios mismo. Todos los pastores, todos los autores fieles en nuestros días solo están predicando y exponiendo lo que ya estaba en la Biblia. Nada en la teología, ninguna recomendación o disciplina espiritual es verdad, a menos que provenga de este libro que existe desde la eternidad, según Juan capítulo 1, versículo 1. Así que arrancamos la semana pasada viendo 5 puntos, 5 disciplinas que deben construir o constituir parte de nuestra dieta y nuestra disciplina espiritual. Vamos a recordar rápidamente cuáles fueron. En primer lugar, hemos de cultivar una alta estima y reverencia por Dios. Cada uno de nosotros debe de vernos o verse a sí mismo como insignificante ante la grandeza y el poder de Dios. Debemos cultivar lo que la Biblia llama el temor de Dios, lo que llamábamos la semana pasada un temor reverente por quién es Él y cuán grande es Él. Vimos que siempre que pecamos, en ese momento, estamos subestimando a Dios. Estamos permitiéndonos una baja opinión de Él. En vez de estar en asombro por su santidad, su poder, su soberanía, estamos cultivando una baja opinión de Él. Estamos negando sus atributos, su omnisciencia. Estamos diciendo que no le tememos cuando pecamos. Al pecar estamos afirmando que no nos preocupa ofender a Dios. La contraparte de esta baja opinión de Dios es temer a Dios. Cultivar este temor reverente que nos va a llevar a la obediencia. Entre más alta opinión tengamos de Dios,
menos vamos a estar dispuestos a ofenderle. El segundo elemento que no debe faltar en nuestra dieta espiritual es una frecuente tristeza por el pecado, quebranto espiritual por nuestro pecado, pobreza de espíritu y llanto por nuestras ofensas en contra de Dios. Una señal de un alma saludable es un alma, vimos, un alma que frecuentemente llora por su pecado y ve su pobreza espiritual. Se quebranta y se entristece por su pecado. Se siente como Pablo en Romanos 7 que decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Decía, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, en mi naturaleza caída, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el creyente debe llegar al punto de agonizar, luchando contra su pecado. Es una guerra, implica violencia espiritual. Porque si un alma toma sus pecados a la ligera y sus pecados le molestan poco, entonces llorará poco por ellos, agonizará poco y se quebrantará ante Dios poco por ellos. Es un alma poco saludable, un alma enferma. El tercer elemento de la dieta, la tercera disciplina espiritual, es el hábito frecuente de entrega a Cristo. Buscar frecuentemente el avivar nuestro amor y entrega a Cristo. Muchos, incluso creyentes, creen que por ser firmes en la iglesia, diligentes en servir, capaces de identificar el error o porque sufren en alguna medida al identificarse como creyentes, creen que por eso no es posible que estén enfriados. Pero vimos que la Biblia afirma todo lo contrario. Vimos en el capítulo 2 de Apocalipsis que los de Éfeso habían hecho todas estas cosas y aún así estaban enfriados. Un corazón que no arde por Cristo es termómetro seguro, señal segura de un alma enferma, enfriada, falta de salud. Y la única respuesta, vimos que la única respuesta adecuada es volver a entregarnos a Cristo, como la primera vez, hacer las primeras obras, como dice el texto. El cuarto elemento de la dieta, el cuarto hábito a cultivar, es aprender a soportar ofensas y pecados en contra nuestra de parte de otros sin amargarnos, sin caer en la amargura. Este es uno de los puntos más difíciles para muchos. Hay creyentes que caen en la amargura pensando, es que muchos hermanos han pecado contra mí, muchos hermanos me han ofendido. Así que esa es mi excusa para retraerme, para ser hipercrítico, para cuestionar todo y a todos en la iglesia. Se convencen de que esas ofensas de parte de otros en contra suya justifican su tibieza, su amargura, su falta de servicio, su falta de compromiso con la iglesia, su falta de obediencia a Dios. Nos dicen, la mayoría en mi iglesia solo son una bola de hipócritas. Yo soy el único que detecto esto. Yo y mi grupo somos los únicos que detectamos esta grave falta, esta grave hipocresía en la iglesia. Pero vean, esto no justifica a nadie. Pensar así, amargarnos de esta manera, no justifica a nadie. Pecados en nuestra contra no justifican nuestros pecados. Hay alrededor de 60 mandamientos en el Nuevo Testamento acerca de cómo hemos de tratarnos unos a otros en amor. Se insiste tanto en esto porque amar a otros creyentes no es algo fácil de hacer, no es algo automático, no es algo que simplemente fluye naturalmente de mi corazón. Todo creyente es un imitador de Cristo. Somos llamados a ser imitadores de Cristo y Cristo es el ejemplo supremo en este amor que soporta, perdona y cubre los pecados de otros. ¿Cómo podríamos, nos hacíamos la pregunta, cómo podríamos imitar a Cristo y crecer en esto si todos en la iglesia fueran ya perfectamente santos? Entonces, no debemos amargarnos ni retraernos por las ofensas de otros. Debemos recordar que todo esto, incluso las ofensas de otros, están en manos de Dios.
Todo lo que me ocurre, hasta las ofensas de otros creyentes, obra para mi bien. Y además, siempre hemos de estar recordando lo que Cristo sufrió por mis ofensas. Cómo Él sufrió por mí en la cruz, por lo que yo hice en contra de Él. El quinto elemento, el último punto que vimos la semana pasada, la quinta práctica para un alma sana, es compromiso bíblico con una iglesia local sana. Un alma sana entiende que no hay tal cosa como el creyente que es agente libre. Bíblicamente no hay tal cosa como un creyente que es un llanero solitario. El alma saludable entendió hace mucho que no puede sobrevivir sin la iglesia, ni sin comprometerse con ella, ni estando en varias iglesias a la vez sin comprometerse realmente con ninguna, ni buscando simplemente una iglesia que me haga sentir bien, que me tenga a gusto. Entonces hasta aquí llegamos con el resumen, la grabación está disponible. Hoy vamos a ver los 5 puntos que nos faltan. Y vamos a comenzar leyendo nuestro texto en 1 Timoteo 4:8, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. 1 Timoteo 4:8. Dice lo siguiente: porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti de nuevo en otro miércoles, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, de siquiera concentrarnos como debemos, siquiera poner la atención que debemos en tu palabra esta noche. Yo reconozco que no puedo convencer a nadie. Señor, te rogamos que hables tú y no hombres. Estamos tan necesitados de tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tú nos escudriñes, que nos ayudes a examinar nuestro corazón a la luz de estos elementos de una dieta espiritual sana, estas disciplinas, estos hábitos espirituales. Ayúdanos, Señor, a no andar buscando a quién más deben aplicar estas cosas, sino aplicarlas a nosotros mismos, a nuestro propio corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra tenga fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, a amarte más, a ser más saludables, a tener un alma más saludable, a ser más santos. Te rogamos todo esto, te rogamos tu ayuda. Nos encomendamos a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que retomamos con el sexto elemento de la dieta, el sexto hábito, la sexta disciplina espiritual. Un amor por otros, especialmente otros creyentes, que no se apaga fácilmente. El sexto hábito, el sexto elemento de la dieta es un amor por otros que no se apaga fácilmente. Y este es todo un estudio en sí mismo. El qué es y cómo se debe ver nuestro amor cristiano por otros nos podría ocupar por muy buen rato. En 1 Corintios capítulo 3, el pasaje clásico, versículos 4 al 7, vienen al menos 15 elementos o 15 ingredientes que deben existir en el amor cristiano hacia otros. Hoy solo me voy a concentrar en uno de estos elementos, uno con el cual yo creo que la mayoría luchamos, y es el creer o asumir lo mejor acerca de otros. Leemos en 1 Corintios 13 a partir del versículo 4. Vamos a leer todo el pasaje de una vez. 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. Dice: el amor tiene paciencia y es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso ni se hace arrogante. No es indecoroso ni busca lo suyo propio, no se irrita ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad o en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a concentrarnos en esto de todo lo cree y todo lo espera. Aquí tenemos dos palabras griegas.
La primera, todo lo cree. La palabra creer es pisteuo en el griego y viene de pistis, la palabra pistis, la palabra que se traduce como fe, fe en Dios, pistis en Cristo. Esta palabra en Corintios 13, 1 Corintios 13, es la misma que encontramos en Hechos capítulo 5. Les voy a leer rápidamente otro pasaje, otro ejemplo donde aparece esta palabra. Hechos 5:14 dice, los que creían, pisteuo, de hecho, literalmente, en el Señor, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como el de mujeres. Ahora, obviamente el significado de Corintios 13 no es que debemos creer en otros hombres como creemos en Cristo para salvación, no estamos diciendo eso, pero es la misma palabra griega que significa confianza o dependencia. La implicación es que debemos confiar en otros, debemos creer lo mejor de otros, debemos tener fe en que ellos harán lo mejor, fe en que tienen las mejores intenciones, fe en que si no cumplieron lo que acordaron con nosotros o su responsabilidad es porque realmente no pudieron. La segunda palabra griega que tenemos en este pasaje es el pizzo o el piso, que se traduce como todo lo espera. El significado original es tener esperanza, esperar en alguien, depositar confianza en otra persona. El amor cristiano tiene esperanza en otras personas, deposita confianza en otras personas. Vamos a tener que hacer estas dos cosas, depositar, tener confianza en otras personas para cumplir con 1 Corintios capítulo 13. Ahora, para la mayoría de nosotros, esto no es nada fácil. Nada fácil. Luchamos mucho por simplemente dejar de esperar lo peor en automático. Alguien no cumplió, espero lo peor en automático. Pienso, no cumplió porque no le importa. Por eso no cumplió, no le importa. No llegó, no hizo lo correcto porque tiene algo en contra mía. Lo hizo a propósito. Así pensamos. Y esta es una gran lucha incluso para creyentes. Hizo eso porque me quería perjudicar, porque la trae contra mí desde hace tiempo. Hizo eso porque lo único que le importa es él y lo suyo. Hermanos, los creyentes tenemos que mortificar esa mala respuesta automática, pensar mal en automático. Tenemos que luchar por cambiar esas reacciones en piloto automático. Si somos convertidos, tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que vivirlo, tenemos que luchar por ponerlo en práctica, por mortificar esta mala respuesta automática. Estaba leyendo un ejemplo acerca de esto. Un hermano narra que durante una época en la que se enfermó, una época de mala salud, recibió tratamiento médico. Y no estaba preocupado por los gastos médicos, por la cuenta, porque tenía seguro médico, gastos mayores. Pensaba, bueno, sí, está caro el tratamiento, pero gracias a Dios tengo seguro. El seguro lo va a pagar. Solo que la forma en la que funcionan muchos seguros es que primero tú pagas, primero tú pasas la tarjeta y luego haces todo el trámite con el seguro, esperando que nada se atore para que ellos te reembolsen. En teoría, antes de que te llegue la tarjeta, ¿no? En teoría, antes que tú tengas que afrontar lo que haya sido el gasto. Así que el hermano estaba enfermo, se trató y le empezaron a llegar todas las facturas y también todos los reembolsos por lo que había pagado. Pero un último reembolso de la aseguradora por una suma muy grande nunca llegó. Entonces, así estuvo por varios meses con un problemón para pagar esta suma fuerte que nunca le reembolsaron. Llega el estado de cuenta, ¿no? Llega el cobro de la tarjeta, el banco dice, hay que pagar, pero no le había llegado el reembolso de la aseguradora y se empezó a enojar.
Empezó a, adivinen qué, asumir lo peor. Este cuate que me tiene que mandar el cheque es un bueno para nada. ¡Qué falta de profesionalidad! ¿Cómo es posible? ¿Que no se dan cuenta que uno no puede estar desembolsando estas cantidades así nada más? Seguro alguien desvió el cheque. Eso es lo que tiene que haber pasado. Alguien desvió el cheque. Alguien está haciendo algo chueco. Me robaron. La aseguradora me robó. El tipo de reacción y el tipo de suposiciones que luego nos vienen a la cabeza a muchos. Bueno, ¿qué pasó entonces en la historia? Pues por fin llega su cheque y junto con el cheque viene una carta pidiendo disculpas de parte de la persona que debía haber enviado el cheque antes. La carta, resumidas cuentas, dice: por favor, discúlpame, se me pasó la fecha, tengo un tipo de cáncer que me está afectando la memoria y olvidé mandarte tu cheque. Ya se imaginarán cómo se sintió este hermano después de leer esa carta. Se sintió culpable por asumir lo peor, por violar este mandamiento. Su conciencia lo acusó luego. Y todo el tiempo caemos en este error, hermanos. Todo el tiempo tenemos que luchar contra esto. Tenemos que dejar de caer en la espiral de no me han cumplido porque seguramente esto, asumiendo lo peor. Apuesto a que no me dieron like porque me tienen envidia. Seguro no me hicieron caso porque tienen algo contra mí. Me quieren poner en mi lugar. Vean, ciegamente creemos lo mejor sobre nosotros, siempre, en automático. Todos tenemos la mejor autoimagen, la mejor imagen propia posible, la autoestima hasta el cielo, nos amamos sin límite, nosotros nos sobreevaluamos, pero subestimamos a todos los demás. Asumimos lo peor en automático sobre los demás. Y eso es incompatible con lo que Dios nos ha llamado a hacer en 1 Corintios 13. Tenemos que luchar seriamente por mortificar este pecado para tener un alma saludable. Tenemos que aprender a esperar lo mejor en otros. Avanzando, el séptimo elemento de la dieta, el séptimo ingrediente que debemos buscar es el de ser enseñables. Algo muy importante. Debe haber en nosotros humilde receptividad a la corrección, a aprender. Leemos en Proverbios capítulo 15. Vamos a leerlo todos rápidamente. Proverbios 15, versículo 31. Dice lo siguiente, Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones, las reprensiones en la versión actualizada, las reprensiones de la vida, entre los sabios morará. Y el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bien, les voy a leer una de las traducciones más modernas. Dice: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Pero si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Vean, el punto número 2 de la dieta que vimos la semana pasada acerca de pobreza espiritual, frecuente llanto, frecuente quebrantamiento por nuestros pecados, nos debería hacer personas enseñables, personas humildes, personas enseñables. Si hay pobreza espiritual en nosotros, si hay arrepentimiento y llanto real por nuestros pecados, debería haber disposición a ser enseñados y corregidos. ¿Disposición a ser corregidos por quién, hermano? Es la primera pregunta que tienen muchos. ¿Cómo, hermano? ¿Disposición a ser corregido por quién? Bueno, en primer lugar, por Dios y su palabra. Y en segundo lugar, por nuestros líderes espirituales.
en la medida que enseñen fielmente la palabra de Dios y la usen para señalar nuestros pecados y debilidades. En tercer lugar, por otros creyentes o hasta inconversos, si nos señalan pecados nuestros o errores o deficiencias en nosotros. Un alma que no es enseñable, que no tiene esta disposición, no es sana. Si no somos enseñables, es un seguro síntoma de enfermedad espiritual. Un creyente que no está dispuesto a ser enseñado y corregido por Dios o por sus líderes espirituales o aún por otras personas, se va a meter en graves problemas tarde o temprano. Este es todo un tema. El hermano Tomás ha estado hablando los domingos acerca de la crítica, cómo debemos estar dispuestos a examinarnos en base a la crítica. Así que no voy a ahondar en este punto. Pero solo quiero mencionar 3 puntos que debemos tomar en cuenta para ayudarnos a ser más enseñables. Sí, hermano, ok, debo ser humilde, pobre en espíritu, debo ser enseñable. ¿Cuáles son algunos consejos para lograr eso? ¿Cómo podría desarrollar eso? Bueno, primero, tenemos que entender que los momentos de enseñanza, lo que llamamos en inglés teachable moments, los momentos enseñables, rara vez ocurren bajo circunstancias cómodas o agradables. Tenemos que aprender a esperar eso. Tenemos que estar a la expectativa de que en esos momentos vendrán los momentos enseñables. Los momentos de enseñanza o corrección frecuentemente llegan cuando estás en medio de una crisis. Se te acaba de descomponer el coche. Vas tarde. Estás enfermo, te sientes mal, tuviste un problema. Simplemente tuviste un mal día. Y ahí es cuando llega alguien a corregirte o a señalar un defecto en tu carácter. Y pensamos, este es el peor momento, lo último que necesitaba. Pero muchas veces esos son los momentos que Dios usa para enseñarnos, para corregirnos. Tenemos que aprender a esperarlo. ¿Cuánto nos ayudaría pensar en el momento que entramos en una crisis, ¿no? Se poncha la llanta del coche, estoy teniendo un mal día, las cosas están saliendo mal. ¿Cuánto nos ayudaría si en automático empezáramos a pensar, este es un momento enseñable, algo hay que aprender? Eso es lo que tenemos que cultivar. Esta es la disciplina. Este es el elemento de la disciplina espiritual para un alma sana. Tenemos que aprender a buscar lo que Dios nos quiere enseñar en medio de la crisis, en vez de simplemente explotar o simplemente deprimirnos y entrar en el modo, ay, pobre de mí, todo es un desastre. Segunda forma de ser más enseñables. Muchas veces nuestras faltas o debilidades son señaladas por alguien que consideramos como el peor o el menos indicado para señalar algún pecado o defecto en mí. Pensamos, ¿cómo se atreve esta persona a corregirme a mí? Si es culpable de lo mismo y más, yo sé de 1000 defectos en él. Pero vean, aun cuando pasa esto, hemos de pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos para ver si hay verdad en lo que nos señalaron. Y esto es algo dificilísimo. Si alguien me dice, no, bueno, hermano, eso ya lo sabías, súper fácil. Bueno, si ya lo sabías, ¿qué tanto lo pones en práctica? Cuando llega alguien a señalarte algo, luego piensas, ¿cómo? Este me va a decir algo, no puede ser. Es difícil ponerlo en práctica, es dificilísimo. ¿Y cuánto nos ayudaría si, sin importar quién nos señale una falla, un pecado, un defecto, estuviéramos dispuestos a al menos escuchar pacientemente y por lo menos decirle a esa persona, lo voy a pensar, lo voy a considerar lo que me estás diciendo, voy a examinarme para ver si es cierto lo que me estás diciendo en mí? Tercera forma de ser más enseñables. Tenemos que tratar de estar siempre conscientes de la dificultad que todos tenemos en ver nuestros propios errores. Todos estamos ciegos
a nuestros propios errores. Nos cuesta mucho reconocerlos. Nos cuesta mucho admitir pecado frente a otros. Es muy difícil. Todos nos amamos demasiado. Todas estas mentiras, tienes que amarte más, el mundo te bombardea todo el tiempo, te falta amor propio, tienes que amarte más. No, esas son mentiras. La Biblia dice que te amas en demasía, estás enamorado de ti mismo, todos lo estamos. A nadie le falta amor propio. La Biblia dice que todos tenemos exceso de amor propio. Todos somos propensos, completamente propensos a ver la paja en el ojo ajeno mientras hay una viga en el nuestro. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos haga humildes, que nos haga enseñables, receptivos a la corrección, a la enseñanza, que nos libre de esta ceguera de estar enamorados de nosotros mismos todo el tiempo. Y en las palabras del salmista, Salmo capítulo 19, versículo 12, este famosísimo texto, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ven cómo el salmista da por hecho. Esto es un tema dificilísimo para todo mundo. ¿Quién puede entender sus propios defectos, sus propias fallas, sus propios errores? Para todos es un problema serio. Líbrame. Entonces, ¿qué hago? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El octavo elemento de la dieta, el octavo hábito para un alma saludable, es aprender a tratar directamente cualquier conflicto con otros. Aprender a tratar directamente cualquier conflicto con otros. Nuestra tendencia natural es no confrontar las cosas, hacerlo indirectamente, rodear los conflictos, tratar con ellos indirectamente, en lugar de ir directo con la persona. En lugar de hablarlo con esa persona, recurrimos a los chismes, criticamos a sus espaldas, guardamos rencor. Lo hemos visto los domingos, todo el daño que esto causa. Leemos en Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas, tú y él, ustedes nada más. Y vean, en esto es lo que nos vamos a concentrar. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Vean, pocas veces pensamos en la posibilidad que señala este versículo. El versículo dice, tú tienes un problema, este es el procedimiento bíblico, ve a hablar en privado con esta persona, y dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas veces hemos tenido conflicto con alguien y hemos pensado, no, si yo me acerco a este hermano con un espíritu humilde, con un tono bajo, tranquilo, no me va a escuchar? Eso es lo que pensamos. Pensamos simplemente, si yo me acerco a esta persona no me va a escuchar, va a ser un problema. Pero ¿cuántas veces pensamos que si lo hacemos con un espíritu humilde, con un tono no agresivo, no acusatorio, no reclamatorio, un espíritu humilde, un tono bajo, tranquilo, una palabra suave, como dice Proverbios 15. ¿Cuántas veces hemos pensado, si yo lo hago así, podría hasta ganar a mi hermano? Podría mejorar mi relación con él. Podría aumentar nuestro amor mutuo. Esa persona pudiera hasta agradecerme por hablar calmadamente con él, por señalar alguna deficiencia con un tono humilde, suave, en vez de criticarlo a sus espaldas, en vez de guardar ese rencor y resentimiento con él, hablar con él directamente. Según el Salmo 141, versículo 5, el salmista dice, la actitud correcta, el salmista dice que el justo me castigue, la mayoría de las traducciones al español, que el justo me corrija, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza.
Me gusta más la traducción al inglés, no hay ninguna en español que yo haya encontrado. Dice, let the righteous smite me. Dice, que el justo, que el creyente me golpee, me bofetee. Dice, me será una bondad, a kindness, me será un favor. Que me reprenda me será un favor, un excelente bálsamo que no romperá, que no herirá mi cabeza. Vean, casi siempre en estas situaciones nos convencemos o dejamos que el enemigo nos convenza que no, si tú te acercas a esa persona, si le señalas algo, va a terminar en un desastre. Dejamos que nos gobierne ese temor del hombre. O si llegamos a acercarnos, en lugar de acercarnos correctamente, en lugar de prepararnos, orar, acercarnos en humildad, con un espíritu y un tono humilde, nos acercamos echando rayos y centellas, con soberbia, con enojo, con venganza, con la voz alzada, y solitos echamos todo a perder. Nada funciona, por supuesto, porque lo estamos haciendo mal. Pero vean, hermanos, son cosas con las que tenemos que tratar. Porque parte de la dieta para un alma saludable es aprender a ir a las personas cuando nos ofenden. O directamente perdonarlas, directamente cubrir la ofensa con amor en lugar de amargarnos, en lugar de guardar rencor, hablar a las espaldas de esa persona. Si hacemos esto correctamente, creo que nos sorprenderemos por los resultados. Por cuántas veces ganaremos a nuestro hermano en lugar de que termine en el desastre que nos imaginamos y nos aseguramos que va a resultar. El elemento número 9, el hábito número 9 en nuestra lista para un alma saludable, es aprender a enfocarme en cómo yo trato a otros. Enfocarme en cómo yo trato a otros en lugar de estar siempre enfocado en cómo otros me tratan a mí. Mi enfoque, mi prioridad debe ser cómo yo trato a otros, no cómo otros me tratan a mí. Como creyente, debe de haber una lista de personas en tu vida que reciban más de ti que tú de ellos. Debe de haber una lista de personas en tu vida que reciban más de ti que tú de ellos. Y eso sin que tú estés siempre esperando que te correspondan todo lo que te deben, todas las grandes cosas que has hecho por ellos. Así se debe reflejar este punto en tu vida de entrada. Tú les prestas, aunque nunca les pides prestado. Tú les dedicas tu tiempo, aunque ellos nunca te lo dediquen. Tú los aconsejas o los apoyas en situaciones difíciles, aunque tú nunca cuentes con ellos. Tú les inviertes, aunque ellos no te lo reconozcan o no lo aprecien. Debe haber una lista de personas en tu vida en quienes tú inviertes tiempo, paciencia, esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de llevar la cuenta de todo lo que esa persona o personas te deben, simplemente te olvidas. Nunca le sacas el tema, nunca se lo restriegas, simplemente lo olvidas. No andas buscando, reclamando, insistiéndoles que por qué no te corresponden. Tú simplemente olvidas esa cuenta de buen corazón, con buena actitud. Y esto, de nuevo, es algo bastante difícil, bastante complicado. Difícil de poner en práctica. Si alguien me dice, no, hermano, eso es facilísimo. Bueno, debes ser un super santo. Felicidades. Qué bueno. Entonces ya no necesitas ver el resto de la transmisión. Vean, el mundo tiende a ver esto como una suma cero. Lo que yo doy, me lo deben corresponder. Lo que otros me dan, yo lo debo corresponder también. Al final, como que se busca una especie de balance. Esa es la perspectiva mundana. Yo quiero recibir lo que yo doy. Otros van a querer recibir algo acorde a lo que ellos dan. Esa es la forma terrenal de ver las cosas. En el mundo no suelen durar las relaciones donde solo es una parte la que da
o se sacrifica la mayoría del tiempo. Pero el creyente debe ser diferente. El creyente tiene la capacidad de hacer esto, de amar verdaderamente. Tiene la capacidad hasta de amar a sus enemigos. Es una capacidad que viene en la regeneración, en el nuevo nacimiento, viene de Dios. La mira del creyente debe ser la que encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si dais prestado a aquellos de quienes esperáis recibir, si das prestado esperando un beneficio a cambio, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Este es el mandamiento, este es el hábito a cultivar. Y vean, no es fácil, para nada. No significa que es fácil. No significa que se siente agradable cuando otros ni siquiera recuerdan, ni siquiera agradecen o ni siquiera valoran lo que has hecho por ellos. Pero es algo que el creyente tiene la capacidad de hacer. La implicación del texto es que haciendo esto seremos verdaderamente imitadores de Dios, que ha hecho esto con nosotros innumerables veces. Seremos imitadores, si hacemos esto, seremos imitadores de Dios y nuestra recompensa vendrá de Él. Hemos hasta de buscar, de andar con el radar prendido, codiciando estas oportunidades. Mi enfoque debe estar en dar a otros, en cómo yo trato a otros, en lugar de estar siempre enfocado en recibir y cómo otros me tratan a mí. Por último, el 10º hábito, humilde sumisión a la soberanía divina en mi vida, aun cuando es difícil. El 10º elemento de la dieta. Vean, el mundo se enoja con Dios cuando lo que Dios hace en mi vida es difícil o no es lo que quería. Pero el creyente que reacciona bien, se humilla ante Dios, ante su soberanía. Job llegó al punto de decir en su capítulo 3, he aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esta es la actitud que necesitamos para un alma sana. Es lo que debemos buscar de todo corazón. Esta sumisión, esta entrega a la soberanía divina aún en los días más difíciles. En las palabras de Jacobo, en Santiago capítulo 1, el famoso pasaje, Santiago 1:2, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pocas cosas son un termómetro más preciso para la salud de un alma. Pocas cosas nos pueden dar una foto más precisa, un diagnóstico más certero de la salud de un alma que esta humilde y gozosa sumisión a la soberanía de Dios en mi vida, venga lo que venga, pase lo que pase. Y al mismo tiempo, pocas cosas son más difíciles. El creyente sano, por la gracia de Dios, llega al punto de aceptar aún las cosas difíciles en su vida como una manifestación del amor de Dios por mí, por él, por ella. Su perspectiva bíblica y su sumisión a Dios lo llevan a aceptar aún las cosas más difíciles, las pruebas más difíciles, con una medida aún de felicidad, de gozo. El creyente puede cantar en la cárcel, encarcelado, como Pablo y Silas en Hechos 16. Y vean, no es que el creyente
no lucha con sí mismo para sufrir bien. Claro que luchamos, claro que batallamos cuando recibimos malas noticias, claro que sufrimos y batallamos con dolor, con injusticias, pero vean, el creyente no se rebela, no le reclama a Dios, no se aferra a que yo no merezco esto no me debió de pasar a mí, como que Dios se equivocó. Se esfuerzan por ver lo que están pasando con los lentes de la palabra, para entenderlo, para aceptarlo, con la gracia y la ayuda de Dios, con la explicación y la luz que nos da la palabra acerca de estas pruebas y estos sufrimientos. Así que para terminar, todo esto es de poca utilidad si no lo meditamos, si no buscamos aplicárnoslo a nosotros mismos con la ayuda de Dios. Examinémonos, hermanos, consideremos si tenemos un amor por otros que no se apaga fácilmente. ¿Podemos decir eso? ¿Realmente lo estamos buscando? ¿Lo estamos cultivando? ¿Somos enseñables? ¿Hay en nosotros humilde receptividad a la corrección? ¿Nos esforzamos por tratar directamente cualquier conflicto con otros, preparándonos antes, creyendo lo que dice la palabra, que es posible ganar a nuestro hermano siguiendo este procedimiento, acercándonos con un espíritu humilde, con un tono bajo, palabras suaves, de manera tranquila, buscando ganar al hermano? Preguntémonos si hemos aprendido a enfocarnos en cómo nosotros tratamos a otros en lugar de siempre estar preocupado, siempre estar enfocado en cómo otros me tratan a mí. Preguntémonos si hay realmente una lista de personas en nuestras vidas en quienes invertimos tiempo, paciencia, esfuerzo, dinero, muchas cosas, sin que estemos esperando que esa persona nos regrese el pago, sin estar llevando la cuenta, el registro de todo lo que esa persona me debe, simplemente olvidándolo. Preguntémonos si hemos aprendido humilde sumisión a la soberanía divina en nuestras vidas, aun cuando es difícil. Si en vez de enojarme cuando las cosas no van como quería, me humillo ante Dios, le busco en humildad. Si realmente estamos luchando por cada uno de estos puntos, por esta lista de 10 puntos que hemos visto en estas 2 semanas, si realmente estamos luchando por todo esto con la ayuda de Dios y algo de esto se ve en nosotros, es una señal de un alma saludable. Y recordemos cada día nuestro texto: el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Vamos a orar. Padre, gracias de nuevo por otro miércoles, por confrontarnos con estos puntos, Señor. ¿Quién es suficiente para todas estas cosas? Somos tan inicuos, hemos fallado tantas veces. Nos quedamos tan cortos en muchas de estas cosas. Padre, te pedimos que nos perdones por nuestras caídas en estos puntos. Ayúdanos a escudriñarnos. Quita nuestra soberbia. Muéstranos nuestras faltas, nuestros pecados ocultos. Ayúdanos a mortificarlos, tomarnos en serio la lucha, hacer violencia en contra de nuestro pecado, nuestra carne, nuestra naturaleza caída, para vivir dignos de tu llamado, Señor. Te pedimos, Señor, por cualquiera que esté escuchando esto, que no te conozca, te pedimos que le muestres, Señor, que nadie puede hacer nada de esto sin tu gracia, sin tu ayuda, sin un nacimiento nuevo, sin que tu Espíritu Santo obre en nosotros, cambiándonos. Ayúdale a esa persona a mostrarle que es esclavo al pecado, que no es libre, que está esclavizado a su propia maldad.
y ayúdale a buscarte, a buscar a Cristo para ser libre en ti. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por Ernesto, por Luis, por Reina, Paquito, Geraldine, Patty, Gallagher, por los doctores, Señor, en nuestra congregación que están expuestos al peligro, por Suri, por Carmen, por Armando, Reina, Blanca, Dan. Te pedimos que seas con ellos, Señor. Te pedimos por los contagios que están subiendo en nuestra ciudad. Dale gracia a las autoridades, Señor. Dale sabiduría para enfrentar esto de una manera sabia. Ayúdales a buscar sabiduría en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.